Hola niños y niñas, hoy vamos a ver el tema de cuadriláteros especiales, prestando atención a las líneas paralelas. Un ingeniero quiere construir un puente sobre un río y quiere que sea lo más corto posible. Este es el río donde él quiere construirlo. ¿Dónde debería construirlo? Para ello vamos a medir el ancho del río y vamos a mirar en dónde sería mejor construirlo para que el puente quede más corto, ¿cierto? A vista vemos que aquí mediría solamente 7 milímetros, entonces ahí es mejor construirlo. Digamos que el río sea este, ¿dónde sería mejor construirlo? Entonces, para saber dónde es más corto, tendríamos que medir la distancia entre cada una de las líneas y mirar dónde está más corto. Y a vista, pues vemos que acá, donde mide aproximadamente 5 milímetros, por ejemplo acá no sería muy ancho. Entonces el mejor sitio es este de acá. Ahí le quedaría más corto el puente. Y en este río, ¿dónde debe construirlo? ¿Qué te llama la atención de la distancia entre las orillas de este río? Que las distancias son siempre la misma. ¿Hay algún punto de este río en que sea mejor construir el puente? No es cierto, en cualquier lugar siempre sería de la misma distancia. Las líneas que forman las orillas de este río se denominan líneas paralelas. Las líneas paralelas siempre tienen la misma distancia entre ellas. Paralelas. Al igual que las vías del tren, las líneas paralelas siempre tienen la misma distancia. ¿En qué otras partes ustedes han visto las líneas paralelas? Escribe tus respuestas. Las vías del tren. Por ejemplo, podrías ver las patas de la mesa. Las patas de la mesa son paralelas. ¿Qué otra cosa puedes ver paralela? Por ejemplo, la pantalla en que estás mirando esto tiene la línea superior y la línea inferior paralelas. Esta es la pantalla, ¿cierto? Esta línea y esta línea son paralelas. Las líneas paralelas se señalan así. Estas líneas con estas flechas quiere decir que ambas tienen la misma inclinación y, como puedes ver, tienen la misma distancia de aquí a acá. Estas líneas son paralelas. Si dibujara otras sería así, así a mano. La otra sería con una regla. Podríamos mirar que las líneas en las que está esta regla son paralelas. Mira. Entonces podríamos trazar esta línea acá usando esta regla y esta línea acá y me quedarían dos líneas paralelas. A ver, dibujemos otras paralelas. Por ejemplo, voy a girar de nuevo la regla un poquito así y también puedo trazarlas con la misma inclinación, otras líneas paralelas, y dibujaríamos las flechitas para saber que para indicar que estas son líneas paralelas. Así. Estas dos paralelas y estas dos también son paralelas. Estas dos líneas que ves no son paralelas porque se intersecan en un punto, ¿cierto? Si ponemos un tren acá, ¿podría circular por estas vías? No, porque las vías se van acercando y las ruedas de un tren no pueden acercarse. Las líneas se pueden prolongar en cualquier dirección. Las líneas paralelas nunca se cruzarán aunque las prolonguemos. Estas dos líneas, al prolongarlas, se están uniendo en este punto. Si yo trazo dos líneas cualquiera y quiero saber si esas líneas son paralelas, puedo prolongarlas todo lo que quiera. Y si nunca se unen, son paralelas, pero si se unen en un punto, pues no van a ser paralelas. Esta, y luego voy a trazar otra línea. Voy a cambiar un poco la inclinación, digamos acá, y vemos estas dos líneas. Entonces yo tracé dos líneas y
y quiero saber, bueno, son paralelas o no son paralelas, y tengo que mirar si se intersecan. Entonces lo que yo haría, o lo que deben hacer, es prolongar esas líneas hasta que llegue a un punto en que se intersequen, o sea que se corten la una con la otra. Ponemos acá y la alargamos, y luego alargamos la otra línea. Listo, entonces la alargamos y ahí vemos que se van a cortar en un punto, por lo tanto no son paralelas. Ahora vamos a ver algunos cuadriláteros, y para eso tenemos que tener la relación entre líneas paralelas. Por ejemplo, aquí vemos un rectángulo. Un rectángulo es un cuadrilátero. Cuadrilátero, recuerda que es que tiene 4 lados, que tiene dos pares de lados paralelos y que además forman ángulo recto. Entonces este rectángulo forma esta línea de acá arriba con esta, son paralelas, ¿cierto? Y esta de la izquierda con esta de la derecha también son paralelas. Entonces esto es un rectángulo. Además vemos que en las esquinas se forman ángulos rectos. Recuerda que para saber si son ángulos rectos lo que hacemos es comparar la esquina de un cuadrado o de una hoja de papel o de una escuadra con cada una de las esquinas. En este caso tiene 4 ángulos rectos, es un rectángulo. ¿En qué situaciones de la vida cotidiana has visto rectángulos? Mira a tu alrededor y encuentra rectángulos. Por ejemplo, puedes encontrarlo fácilmente en las pantallas, en las ventanas, en las puertas. Bueno, da más casos en donde encuentres rectángulos. Este de acá es un cuadrado. Un cuadrado es un rectángulo, pero tiene los 4 lados iguales. Un cuadrado es un rectángulo que tiene los lados de la misma medida. Eso es un cuadrado. ¿Dónde ves un cuadrado? Yo por aquí, mi modem es cuadrado, por ejemplo. Este es un rombo. Un rombo es una figura que tiene 4 lados iguales. Definición es que tiene 4 lados que tienen la misma medida. Un cuadrado es un rombo. Miremos el cuadrado, que el cuadrado se vuelve rombo al girarse, pero no, el cuadrado es un cuadrado siempre, así lo giramos. Va a tener 4 lados iguales y 4 ángulos rectos. Tenemos también un paralelogramo, es un cuadrilátero que tiene 2 pares de lados paralelos. Entonces este que ves acá, que es un paralelogramo, tiene este lado y este lado paralelos, hay la misma distancia entre ellos, y este lado también son paralelos. ¿En dónde has visto paralelogramos? Puede que tengas ventanas que son paralelogramos en tu casa, o incluso la pantalla es un paralelogramo porque tiene 2 pares de lados paralelos. ¿En qué situación de la vida cotidiana has visto un trapecio? Un trapecio es un cuadrilátero que tiene un par de lados paralelos como este. Los otros 2 no importa, no son paralelos, pero un par sí son paralelos. Eso es un trapecio. A continuación vamos a clasificar en una tabla de 3 columnas las figuras que vamos a ver: paralelogramo, trapecio y otra figura. Entonces esta figura de acá es un trapecio porque tiene solamente un par de lados paralelos. Esta figura de acá, ¿qué es? ¿Es un trapecio o un paralelogramo? Tiene 2 pares de lados paralelos, entonces es un paralelogramo. Esta figura de acá, ¿cuántos lados paralelos tiene? 2, ¿cierto? Un par de lados paralelos, entonces es un trapecio. Esta figura de acá, ¿tiene lados paralelos? Si lo necesitas, puedes prolongar los lados para estar seguro si son o no paralelos. Entonces yo voy a trazar una línea recta que pase por este lado. Vamos a prolongar para mirar si son paralelos o no. Y ahora voy a trazar una por acá. Y vemos que estas 2 líneas están cambiando de distancia entre ellas, por lo tanto no son paralelas. Entonces no tiene un par de lados paralelos, y el de arriba y el de abajo claramente no son paralelos, entonces estaría en otras figuras. Este de acá tiene un par de lados paralelos, sí, cierto, entonces es un trapecio porque el otro no está paralelo. Este de acá, muy bien, también es un trapecio. Este de acá
tiene dos pares de lados paralelos, entonces es un paralelogramo. Este de acá también es un paralelogramo, porque tiene dos pares de lados paralelos. Este trapecio, mirlo acá. Este de acá, paralelogramo, dos pares de lados paralelos. Este, otra figura, ¿cierto? Y este de acá también otra figura, porque no tiene lados paralelos. Entonces ya hemos clasificado nuestras figuras en paralelogramos, trapecios y otras figuras. Ahora queremos clasificar estas figuras en rectángulos, rombos y cuadrados. ¿Tendremos que usar figuras de todas las columnas? No, ¿cierto? Porque ¿en qué columna están todas las figuras que necesitamos? ¿En qué columna están los cuadrados, rectángulos y rombos? En la de los paralelogramos. ¿Por qué? Porque los rectángulos, los rombos y los cuadrados son paralelogramos. Todos tienen dos pares de lados paralelos. Entonces todos los de acá, que son cuadrados, rombos y rectángulos, son paralelogramos también. ¿Qué figura tiene cuatro lados iguales? Muy bien, los rombos. ¿Qué figura tiene cuatro ángulos iguales? Los rectángulos. Tienen cuatro ángulos iguales, pero no tienen cuatro lados iguales. Rectángulos. Los rectángulos. No, esto no sirve. Entonces, vamos a clasificar los paralelogramos en un diagrama de Venn con círculos que lleven a las siguientes etiquetas. Clasificaremos los distintos tipos de paralelogramos en este diagrama de Venn, que tiene cuatro lados iguales, cuatro ángulos iguales o ambas características. Clasificaremos los paralelogramos en un diagrama de Venn con círculos que lleven a las siguientes etiquetas: cuatro lados iguales o cuatro ángulos iguales. En el centro estarán los paralelogramos que tengan cuatro lados iguales y cuatro ángulos. Entonces, dijimos que los rectángulos tienen cuatro lados iguales. No. ¿Tienen cuatro ángulos iguales? Sí, cierto. Entonces, aquí irían los rectángulos en el lado donde están los cuatro ángulos iguales. ¿Quién tiene cuatro lados iguales, pero que no tenga cuatro ángulos iguales? Muy bien, los rombos. Los rombos tienen cuatro lados iguales, pero no tienen ángulos iguales. Y aquí en la intersección, ¿quién estaría? Que tenga cuatro ángulos iguales y cuatro lados iguales. Muy bien, los cuadrados. Los cuadrados estarían aquí en el centro. Entonces, al igual que podemos referirnos a una persona por medio de nombres distintos, por ejemplo, nombre niño, es un niño que se llama Paquito Pérez, porque tiene las propiedades que cada uno de estos. Es un niño y se llama Paquito y pertenece a la familia Pérez. El mismo cuadrilátero también puede tener nombres distintos. Por ejemplo, un cuadrado puede ser un paralelogramo, un cuadrado puede ser un rombo porque tiene los lados iguales, o un cuadrado puede ser un rectángulo porque reúne las propiedades de cada uno de estos.
vamos a hacer un ejercicio en que adivinaremos qué tipo de cuadrilátero especial es. ¿Qué nombre podemos dar a las figuras 4 lados iguales? Rombos, muy bien. ¿Qué nombre podemos dar a la figura 4 ángulos iguales? Muy bien, rectángulo. ¿Y qué figura está en ambos grupos? El cuadrado, muy bien. Un cuadrado es un cuadrado, también es un rombo y también es un rectángulo. ¿Qué cuadrilátero especial soy? Todos mis lados son iguales y ninguno de mis ángulos es un ángulo recto. ¿Cuál es? Revisamos y es el rombo. Muy bien. Todos mis ángulos son ángulos rectos. ¿Cuál puede ser? Muy bien, un rectángulo. Dos de mis lados son paralelos, los otros dos no lo son. Trapecio, muy bien. Mis lados opuestos son paralelos. Paralelogramo, muy bien. Todos sus lados opuestos son paralelos. Paralelogramo. Soy un rombo que tiene ángulos iguales. ¿Quién es? Muy bien, el cuadrado. Tengo dos lados paralelos y uno de ellos es 2 veces más largo que el otro. Dibújame primero. Dos lados paralelos. Trazar una línea acá. Esta. Voy a copiar la misma línea, pero del doble de tamaño. Listo, tiene el doble de tamaño, tengo dos lados paralelos y ahora voy a unir los bordes. No dice en dónde, ¿cierto? Pero ya algunos deben estar viendo qué figura formará al unir los lados. Entonces, este con este y este con este, y tenemos allí muy bien, un trapecio. Ahora vamos a visitar una página web que nos permitirá jugar con los cuadriláteros. Haz diferentes bocetos de las figuras que obtienes por cada cuadrilátero especial. Entonces, esta página te permite crear rombos, cuadriláteros, todas las figuras para poderlas manipular. Entonces vamos a ir a la página. El vínculo va a aparecer en la parte de abajo en la descripción y también en los materiales de clase en el aula virtual. Este es el vínculo de la página. Entonces podemos crear cualquier figura, paralelogramo, cuadrado, rectángulo. Por ejemplo, acá tengo el cuadrado, muevo los vértices y lo puedo poner en la inclinación que yo quiera. También puedo crear un rombo, mire, es el mismo. Rectángulo, cuando muevo el rectángulo puedo alargarlo, cambiarle el ancho o el largo desde cualquiera de sus vértices. Miremos, este es el vértice y estos son los lados. Miren, un trapezoide o trapecio. Para que salgan los nombres puedes ponerle acá con el botón secundario y traducirlo al español. Y ahí aparecen los nombres trapezoide. También aquí hay una figura que se llama cometa, que no tiene los lados iguales, pero que parece un rombo. Entonces también es otro tipo de cuadrilátero. Listo, entonces para que juegues con esa página y conozcas los cuadriláteros. Un cuadrilátero con dos líneas horizontales puede ser un trapecio o un cuadrilátero. Tiene que tener al menos un par de líneas paralelas, pero también puede tener dos pares. Entonces, un paralelogramo también es un trapecio. Dibuja varios trapecios y paralelogramos con dos lados horizontales, cada uno en un papel cuadriculado. Pon nombre a las figuras que has dibujado. En nuestra próxima clase de dudas vamos a mirar estos dibujos que has hecho para que los compañeros las identifiquen.
Luego vas a hacer esta tabla, una tabla que diga figura, longitud del lado horizontal superior, longitud del lado horizontal inferior, trapecio o paralelogramo. Entonces, ¿qué hace? Pues hace figuras distintas que tengan dos lados paralelos, así. Listo. Entonces esta va a ser la primera figura. Y con una regla van a medir la longitud de los lados. Entonces vamos a medir la longitud del lado horizontal superior. En este caso son 5 centímetros. Y el lado inferior 3,5. Entonces en esta columna pondríamos la longitud del lado horizontal superior 5 centímetros. Aquí está, tiene que quedar completa la tabla con todas las figuras. Longitud del lado inferior 3,5 centímetros. ¿Es un trapecio o es un paralelogramo? Entonces escriben trapecio, ¿cierto? También pueden tener los otros dos lados para que sea paralelogramo. Y vas poniendo los nombres de las figuras. En este caso podrías ponerle figura A. Y hacer varias, haz por lo menos 10 trapecios y paralelogramos y vas midiendo para que los puedas comparar. Observa los paralelogramos. ¿Qué te llama la atención de la longitud de sus lados horizontales? ¿Y qué te llama la atención de la longitud de los lados horizontales de los trapecios? Si realizaste el ejercicio anterior, continúa. Si no, hazlo primero. Entonces cuando observas muchos paralelogramos, te das cuenta que la longitud de sus lados horizontales siempre es la misma y la longitud de los lados horizontales de los trapecios es diferente. ¿Esto es un paralelogramo o un trapecio? Justifica tu respuesta. El lado horizontal superior mide 24 centímetros y el lado inferior mide 23 unidades y 7 octavos. Sería un trapecio, porque estos dos lados no serían paralelos. En cierto momento, así la diferencia sea poquita, se van a unir estos dos lados. Y no va a ser una paralela. Así. Podemos girar cualquier paralelogramo para hacer que dos de sus lados sean horizontales. Vuelve a clasificar las figuras en trapecios, paralelogramos y otras figuras. Cuando clasificamos las figuras, si podemos girarlas y hacer, por ejemplo esta, y hacer que sus dos lados sean horizontales porque podemos ponerlo sobre cualquiera, ¿cierto? No se logra. Miremos este a ver. Si girándolo logramos que tenga dos lados paralelos. Tal como lo ves. Sigue siendo otra figura, ¿cierto? Este lado y este lado no son paralelos. Esto porque cualquiera de estas, entonces podríamos girarla y que pareciera que sus lados no son horizontales. Pero como las podemos girar, podemos ver que sí es un trapecio. Si tienes dudas, puedes medir los lados. Si dos lados son iguales, va a ser un paralelogramo. Si no son iguales, va a ser un trapecio. Recuerda que son líneas paralelas, aquellas que tienen la misma distancia entre ellas. Para trazar dos líneas paralelas puedes utilizar una regla. Y con la regla que tengan la misma distancia entre ellas. Y en este caso serían paralelas. También puedes girar la regla y hacerlas en cualquier dirección. Entonces para dibujar líneas paralelas vas a utilizar una regla y hacerla en la misma dirección. La estrategia sería trazar una línea y sin inclinarla movemos la regla. No la voy a girar, sino solamente la voy a mover y me quedaría otra línea paralela. ¿Listo? Cuando queramos dibujar un par de líneas casi paralelas, podemos dibujar una línea y deslizar la regla como si quisiéramos dibujar una línea paralela a la primera, pero inclinar la regla ligeramente. Entonces, para el ejercicio de trazarlo y para poder despistar un poco si es un trapecio o no, podemos girarla un poquito
y deslizarla, trazar la línea que queramos trazar. Y ya aquí tendríamos otra figura. Bien. Para la siguiente actividad es una propuesta, en la medida en que lo puedas hacer o de pronto con alguien de la casa, vas a dibujar dos pares de líneas, unas paralelas y las otras casi paralelas como te acabo de enseñar. Y luego vas a intercambiar las imágenes con un compañero que tengas comunicación para mirar si son paralelas o si no son paralelas, que el compañero averigüe si no y tú averiguas las de él. Entonces hemos finalizado la clase por el día de hoy. Espero hayan entendido y les haya gustado. Nos vemos la próxima clase.